Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 91, Atalanta quiere matar al hombre despiadado. Capítulo 91, Atalanta quiere matar al hombre despiadado. La joven cazadora observó con recelo la figura que se encontraba abajo. Al mismo tiempo, Crow finalmente la observó detenidamente, y su mirada se detuvo por un instante. Por supuesto que conocía el nombre de Atalanta. Fue una de las heroínas emblemáticas de la era de los dioses griega, un nombre que resonó hasta épocas posteriores. Hija del rey Iaso, abandonada en las montañas de Arcadia porque su padre deseaba un hijo en lugar de una hija, descubierta por Artemisa, llevada a este paraíso y criada bajo la protección de la diosa. Habiendo crecido aquí, en este refugio aislado, hacía tiempo que lo consideraba su verdadero hogar. Naturalmente, no podía permitir que los intrusos entraran a su antojo. Si das un paso más, no dudaré en atravesarte a tiros, desconocido. Cuando Rou no respondió de inmediato, Atalanta tensó la cuerda de su arco. Con un movimiento fluido, alzó el arco, lo tensó y apuntó. La amenaza en su mirada era inequívoca. No puedes dispararme a través de mí. Rou dio un paso al frente. Su tono era despreocupado, casi aburrido, con un leve matiz de provocación. Eres muy maleducada, ¿lo sabes? Atalanta mostró los dientes, dejando al descubierto un par de afilados colmillos. Su rostro se enrojeció de ira. Si te atreves a dar un paso más, te dispararé de verdad. Rou dio otro paso. Te lo advierto, te mataré. No solo te mataré, sino que le pediré a la diosa Artemisa que condene tu alma al purgatorio por toda la eternidad. Rou siguió adelante. Comillas, hombre desvergonzado, si profanas el paraíso de la dama Artemisa. Rou seguía ignorándola. Tú. Si vas a disparar, dispara. ¿Para qué desperdiciar tantas palabras? ¿Quién amenazaba realmente a quién en este caso? Porque este intruso era más feroz que el guardián. Atalanta se quedó paralizada por un instante, y luego estalló en una verdadera furia. No tenía intención de matarlo. Al principio, solo quería asustarlo y ahuyentarlo. No era como si nadie hubiera intentado colarse en el paraíso antes. Al ser la morada terrenal de Artemisa, cuyo estatus entre los 12 dioses olímpicos era especial y excelso, naturalmente atraía a multitud de adoradores y fanáticos. Pero, sin excepción, el Atalanta siempre los había ahuyentado. A Atalanta no le importaba matar, había crecido en Arcadia cazando desde niña. Pero alguien le había dicho una vez que debía mostrar cierta bondad hacia todos los seres vivos. Por eso, siempre había intentado no derramar sangre dentro de los límites del paraíso. Solo este hombre frente a ella. Si mueres, solo tú tendrás la culpa. Atalanta apretó los dientes y se soltó. La cuerda del arco vibró. En un instante, un resplandor brillante se extendió en espiral a lo largo del astil de la flecha, desplegando magia hacia afuera. El misterio otorgado por una diosa cobró vida. En el instante en que Atalanta se liberó, brilló como la luz de la luna. Como asistente de Artemisa, el poder que ostentaba tenía su origen, naturalmente, en la diosa de la luna. La luz brilló, cruzó el aire a toda velocidad y alcanzó su objetivo en menos de un suspiro. Sonido metálico. El impacto resonó como metal golpeando una piedra sólida. Lou bajó la mirada y luego se sacudió la túnica con una mano. Solo quedaba una tenue marca pálida. Atalanta se quedó mirando, atónito. Frunció el ceño. En el instante siguiente, antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento le rozó la mejilla. Lou, que un momento antes había estado abajo, desapareció de la vista. Una voz tranquila sonó justo al lado de su oído. Comillas, ¿quién te dio ese arco y esa flecha? Lou apareció a su lado como si siempre hubiera estado allí, mirándola con una mirada ligeramente ladeada. El poder divino infundido en el arco y la flecha pertenecía sin duda a Artemisa. Pero el arco y la flecha en sí mismos no lo hicieron. Su material base era diferente. Poseía un poder especializado para atar dioses. Este era el material de las cadenas del cielo. Si no hubiera querido confirmar eso, ¿por qué habría provocado al Atalanta? Nunca fue porque pensara que ella pudiera hacerle daño. No te lo voy a decir. Atalanta entró en pánico. Su flecha ni siquiera había traspasado su ropa. ¿Acaso este hombre era un dios? Como cazadora, era la primera vez que un enemigo se le acercaba tan repentinamente. Quiso retroceder, pero en su estado de nerviosismo, perdió el equilibrio.
Rou extendió la mano y agarró su sombra. Atalanta no pensó. Simplemente se abalanzó y mordió. Sus dientes chocaron contra algo más duro que el hierro. Un agudo dolor le recorrió la mandíbula al romperse un diente. El cuerpo del niño primordial era algo que ella no podía morder. ¡Bah! La princesa del paraíso dejó escapar un grito ahogado de dolor. Maldita sea. Aún sujetándola por el collar, colgando como una gatita traviesa, Rou bajó de la rama y se dejó caer suavemente al suelo del bosque. Justo cuando Atalanta pensaba que la iba a derrotar, él la arrojó con indiferencia. Cayó al suelo con un golpe seco, aterrizando de espaldas. Un gemido involuntario escapó de su garganta. Humillante, completamente humillante. No quiero pelear contigo, dijo Rou, extendiendo las manos. Ya lo hiciste. Solo quiero preguntarte una cosa. Rou alzó el arco y la flecha que le había arrebatado de las manos y los dejó balancearse suavemente. ¿Comillas de dónde salió esto? No te lo voy a decir, simplemente mátame. Lady Artemisa jamás te lo perdonará. Atalanta lo miró con furia. Entonces no importa. Rou guardó el arco y la flecha. Si no vas a hablar, me quedaré con esto. Se volvió hacia lo profundo del bosque. Voy a entrar a buscar a alguien, no haré nada más. Si les preocupa, pueden seguirme. Dejando eso atrás, Rou se adentró más en la vegetación. Atalanta apretó los dientes mientras se ponía de pie. Hasta el día de hoy, sin importar a qué bestia monstruosa se hubiera enfrentado, siempre había logrado la victoria gracias a su destreza con el arco. Era la primera vez que se sentía tan completamente abrumada. Frustrada e inquieta, siguió siguiéndole. «Te llamas Atalanta, ¿verdad?» Atalanta no respondió. «Comillas, ¿sabes a quién estoy buscando?» Silencio de nuevo. Rou ignoró su actitud y siguió hablando a su propio ritmo. «Busco una amiga muy cercana. Tiene el pelo largo, verde esmeralda, un rostro hermoso e impecable, siempre limpia, siempre serena. Comillas, ¿estás buscando a Lady Enkidu?» Atalanta finalmente perdió la compostura. Rou sonrió. Había hablado tanto precisamente para este momento. Tras su breve intercambio, ya se había hecho una idea de qué clase de persona era ella. Una chica que no podía guardarse nada importante para sí misma. Realmente es Enkidu. Rou asintió, y sus pensamientos sobre el tiempo que Enkidu pasó en esta tierra se fueron aclarando. En aquel entonces, aunque Lady Artemis me adoptó y una osa madre me crió, en realidad fue Lady Enkidu quien me hizo compañía mientras crecía. La voz de Atalanta se suavizó a medida que afloraban los recuerdos. Lady Enkidu era como una madre para mí. Comillas, ¿de verdad eres amiga de Lady Enkidu? Rou asintió, comprendiendo cada vez mejor lo que Enkidu había hecho en Grecia. Entonces también debes conocer a alguien llamado Rou, ¿verdad? El primer instinto de Rou fue responder. Lady Enkidu siempre ha estado buscando a ese hombre. El tono de Atalanta se volvió más cortante. Dijo que él era su amado, aquel al que había estado buscando todo este tiempo. Ese tipo de hombre siempre es igual, al final debió abandonarla. Ella resopló, con la voz llena de indignación. Si alguna vez lo encuentro, me aseguraré de que aprenda lo poderosos que son mi arco y mis flechas. Yo guardó silencio. No le preocupaba especialmente, pero le pareció más prudente admitir la verdad después de conocer personalmente a Enkidu. Capítulo 92, ven, Atalanta, llámame papá. Capítulo 92, ven, Atalanta, llámame papá. Los árboles a ambos lados eran frondosos y verdes, y sus sombras se mecían como olas. Quizás porque Rou había descrito la apariencia de Enkidu con tanto detalle, la inexperta Atalanta le creyó con demasiada facilidad. Una vez que bajó la guardia, su boca se movió como si se hubiera levantado una reja y parloteó sin parar por todo el bosque. A ella misma le pareció extraño. Desde niña, casi nunca había interactuado con extraños. Desconfiaba profundamente de los hombres y sentía un rechazo instintivo hacia ellos. Sin embargo, ella no sentía esa repulsión hacia Rou. Pura intuición. Pero como cazadora, confiaba en sus instintos como una bestia confía en su olfato. Estamos aquí. En medio de una frase, Atalanta se detuvo de repente y señaló hacia adelante. La dama Enkidu está durmiendo aquí. Comillas, ¿aquí? Rou imitó su gesto. Lo que llenó su visión fue una flor enorme. Se alzaba como una montaña en el corazón del paraíso. Su tallo, enroscado como un manojo de cuerdas titánicas, se elevaba hacia el cielo, sosteniendo una corona de flores tan amplia como una nube. Sus exuberantes pétalos caían desde el cielo hasta la tierra. Rou se detuvo e inclinó la cabeza hacia atrás.
Cadenas del cielo. Él sonrió. La enorme flor que tenía delante estaba tejida enteramente con las cadenas del cielo. Este era el poder de Enkidu manifestado, una forma transformada de humanos, que se haga vuestra voluntad sobre los dioses después de la expulsión de los dioses. Su nombre era: Oh hijo del hombre, protege a mi amado. Rou tradujo con calma la información que había leído a un lenguaje humano. ¿Qué estás murmurando? Atalanta la miró, desconcertada. Nada. Rou negó con la cabeza. Tal como él había sospechado, este supuesto paraíso estaba construido alrededor de Enkidu como su núcleo, un mundo formado por la difusión de su poder. Y ahora, parecía que Enkidu había entrado en un estado especial. Sueño. O tal vez evolución. Parece que tú también has aprendido mucho en tu camino. Rou apartó la mirada de la flor gigante y optó por no tocarla. La Santa de Grecia, un título que incluso los dioses reconocían. Para recibir tal título, debió haber trabajado sin descanso durante todo este tiempo. Enkidu, ¿cuánto tiempo lleva dormida? Atalanta abrió la boca para responder. Antes de que pudiera hablar, una voz clara y suave interrumpió sus palabras. El profesor Enkidu lleva 3 años dormido. Comíllase, señora Artemisa, ¿cuándo llegó? Atalanta sintió un ligero peso sobre su hombro, giró la cabeza bruscamente y vio que, en un instante desconocido, una nueva figura había aparecido justo a su lado. Su primer instinto fue hacer una reverencia, pero una mano la detuvo. Está bien, Ata, no hay necesidad de tanta formalidad. La voz suave fluía como la luz de la luna. Una mano pálida rozó la mejilla de Atalanta. Entonces la recién llegada alzó la vista para mirar a Rou. Sus miradas se cruzaron. ¿Comillas la diosa lunar Artemisa? Rou la reconoció de inmediato. La diosa lunar Artemisa era tal como la describía su leyenda, una diosa de exquisita belleza. Su cabello era plateado como la luz de la luna, su rostro era fresco y hermoso, sus pálidos iris brillaban con una luminosidad clara, su figura completa estaba envuelta solo holgadamente en blanco, y una cinta roja recorría la tela. Sus largas piernas estaban cruzadas e inclinadas ligeramente hacia adelante, mientras descansaba a medias sobre la espalda de Atalanta. Su amplio pecho se presionaba y se extendía contra los hombros de Atalanta, y la curva de sus caderas elevadas se balanceaba sutilmente con la brisa. Ah, profesor, permítame presentárselo. Atalanta comenzó a hablar, pero Artemisa la interrumpió. Sé quién es. Comíllase. Atalanta parpadeó, las palabras se le quedaron atascadas en la lengua. Entonces oí griega a la diosa que estaba detrás de ella hablar, esta vez dirigiéndose a ella. Vamos, Ata, llámalo padre. Rou, comillas. Atalanta, comillas. Espera, ¿por qué debería llamar padre a este tipo? Atalanta estalló inmediatamente, erizándose metafóricamente su pelaje. Su impresión de Rou sin duda había mejorado un poco durante el paseo. Pero eso no significaba que fuera a dejar que un desconocido la pisoteara. Si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera la diosa de la luna quien dijera eso, la pequeña cazadora probablemente ya habría intentado dispararle. Comillas, ¿es así? ¿Por qué? Artemis ladeó la cabeza y miró a Rou. Sus ojos claros parpadearon, inocentes y puros, mientras que las comisuras de sus labios rojos describían una leve e indescifrable curva. Yo tampoco lo sé. Eso es lo que me dijo el profesor Enkidu. Comillas, señorita Enkidu, espera, ¿padre? El Atalanta finalmente logró encajar las piezas. Comillas, ¿eres tú el hombre que Lady Enkidu ha estado buscando? Maravilloso. Obviamente, Artemis lo estaba haciendo a propósito. El párpado de Rou se contrajo una vez. Recuperó la calma en un instante y simplemente dijo. Sí, soy Rou. Luego miró al Atalanta. Ven, Atalanta, llámame papi. ¿Porque él también era así? Atalanta ya se había acostumbrado hacía tiempo a los ocasionales despistes de Artemisa. Pero este hombre. Dijiste hace un tiempo que Enkidu es como una madre para ti, ¿verdad? Comillas mmm. Los ojos de Atalanta se abrieron de par en par. No podía negarlo. Había dicho exactamente eso. Mi relación con Enkidu. Rou extendió las manos. No es extraño que me llames así, ¿verdad? Hay un problema. Hay un problema muy grande. Comillas, ya basta, Atalanta. Rou la miró con expresión de impotencia, como si estuviera viendo a una niña haciendo una rabieta. Comillas, La irritación de Atalanta no hizo más que intensificarse. Ahora que conocía su identidad, no podía tratarlo como a un intruso cualquiera, y eso hacía aún más difícil desahogar su frustración. Ella solo pudo pisotear el suelo y echar humo. Maldita sea, maldita sea.
Atalanta se agarró la cabeza, rechinando los dientes. Row, en cambio, se mantuvo completamente tranquilo. Desde hacía tiempo había desarrollado medidas para contrarrestar el acoso ocasional que conllevaba ser quien era. Transferir el objeto de atención. Simplemente, desvía la vergüenza hacia otra persona. Mientras él no fuera quien se sintiera incómodo, inevitablemente alguien más lo sería. Fue en ese momento cuando se encontró con un par de ojos claros y un rostro amable. La diosa lunar Artemisa lo miró fijamente. Se apartó de Atalanta y se colocó justo delante de él, con la mirada fija en él sin vacilar. Como era de esperar de ti, sabio. Como se esperaba de mí. Joe permaneció exactamente donde estaba, sin inclinar la cabeza ni suavizar su tono. Esta era su actitud constante hacia los dioses. Justo cuando él se preguntaba si Artemisa también se sentiría nerviosa u ofendida por esa arrogancia, ella se acercó de repente. Su rostro se acercó a su pecho y se posó suavemente contra él. Su esbelta figura se apretó contra él, su pecho se aplanó y se remodeló contra su cuerpo, creando ondas en la tela. La fragancia de su piel rozó su rostro, su cintura se inclinó como en una reverencia, y la diosa lunar Artemisa se entregó por completo al abrazo de Row. Sobre ti. Respiró hondo, con voz cada vez más suave. Realmente se percibe ese aroma a añoranza del que hablaba el profesor Enkidu. Un leve rubor se extendió por sus mejillas. Sí, ese era exactamente el sentimiento de anhelo que Enkidu le había descrito una y otra vez. Este giro de los acontecimientos se desvió un poco del guión previsto. Espera, comillas Enkidu, sensei, que le había estado enseñando exactamente Enkidu. Para comprenderlo, Row activó por reflejo la bendición que Atenea le había otorgado. Sus pensamientos se agitaron, y la bendición de que tu sabiduría sea siempre como un espejo nítido comenzó a desentrañar y ordenar la información implícita en las palabras de Artemisa. Esa misma bendición permitió a Atenea, en su templo de Atenas, percibir al instante el estado actual de Row. Artemisa, mirar está bien, ir tan lejos es demasiado. Al percibir la reacción, Atenea se levantó repentinamente de su trono, apretó los dientes y desapareció del templo. Solo las tres hermanas Gorgonas se quedaron intercambiando miradas de desconcierto. Comillas ¿está bien Lady Atenea? Coma. Capítulo 93, la diosa lunar Artemisa, de carácter casual. Capítulo 93, la diosa lunar Artemisa, de carácter casual. Aunque nunca había visto a Row en persona, en el corazón de Artemisa siempre había permanecido una sombra de él. Era una imagen reconstruida fragmento a partir de las historias de Enkidu. En cierta medida, esa sombra fue también el factor clave que transformó a la diosa llamada Artemisa de una existencia puramente mecánica en una diosa con algo parecido a las emociones humanas. Tal como Row ya había confirmado, los cuerpos mecánicos de los dioses griegos en este mundo, tras haber sido gravemente dañados por el cazador de estrellas, se habían descontrolado gradualmente y habían desaparecido en el espacio de números imaginarios. En algún momento de esos 2 o 3 milenios, la Artemisa que conoció Enkidu acababa de perder su armazón de máquina divina, solo quedaba una terminal humanoide. Su naturaleza mecánica aún no se había desvanecido, su divinidad seguía siendo inmensa, pero si deseaba conservar este cuerpo con forma humana, necesitaba comprender qué significaba humano. En aquel entonces, cada dios eligió un camino diferente. Ares se sumergió de lleno en la sed de batalla de los espartanos. Atenea escuchó las palabras de los sabios y aprendió del intelecto. Apolo recorrió el camino de la gente de justicia y luz. Artemisa era diferente a todas ellas. Eligió a Enkidu, que acababa de llegar a Grecia y ya era venerada como una santa, y la tomó como maestra. Esa chica pura e inmaculada. El que había cruzado el mar. Seguramente alguien así entendía la naturaleza humana. La naturaleza humana, para ser sincera, yo tampoco la entiendo muy bien, pero sí sé que cuando una persona extraña a alguien, puede seguir adelante. Eso fue lo que dijo la chica guapa la primera vez que se conocieron. Así pues, siguiendo esas palabras, Artemisa plantó la semilla del anhelo en su propio corazón. Ella plasmó la silueta de ese anhelo. Y ahora, frente a Row en persona, no pudo evitarlo. Esto es maravilloso, realmente eres tú, Row. La diosa de la luna, con su figura alta y grácil, apretó todo su cuerpo contra el de él y tembló de alegría. Sus delicados brazos rodearon el pecho de Row, apretándolo y deformándolo contra el suyo. Row miró hacia un lado. Gracias a la bendición de Atenea, comprendió al instante la relación causa-efecto y entendió toda la historia. Solo podía sentir una especie de impotencia agotadora.
Enkidu definitivamente no esperaba que las cosas resultaran así. Atalanta, por su parte, estaba completamente atónita. ¿No acababan de decir que este hombre era un sabio, el querido amigo de Lady Enkidu? ¿Por qué Lady Artemisa lo estaba abrazando de repente de esa manera? ¿Por qué? Qué confuso. Muy confuso. Atalanta se sintió mareada. Diosa, por favor, no te acerques demasiado a mí, dijo Rou finalmente. En realidad no nos conocemos tan bien. Su voz se fue apagando. En ese mismo instante, su figura se desvaneció de sus brazos y reapareció a poca distancia. El abrazo de la diosa de la luna se cerró en el vacío. ¡Qué crueldad! Artemisa cruzó los brazos sobre el pecho, sumergiéndose aún más en su propia suavidad. Cruzó una pierna sobre la otra y miró directamente a Rou. Yo soy Artemisa. Todavía puedo reconocer a la diosa de la luna. Rou sonaba completamente serio. Después de todo, acabo de derrotar a Ares, el dios de la guerra. ¿Ese es tu hermano? No. ¿Comillas qué? ¿También quieres ponerme a prueba? Comillas, no es eso ir demasiado lejos. La expresión de Artemisa cambió a una de tristeza y dolor. Comparada contigo, no soy excesiva en absoluto, su excelencia la diosa de la luna. Rou sonrió. Por supuesto, no tenía intención de golpear a la diosa de la luna sin motivo alguno. Simplemente quería una excusa para mantener las distancias. No era así como él deseaba morir. Había una diferencia entre provocar a un dios y provocar a un dios. Además, tras haber fallado en su intento de morir tantas veces, su mentalidad había cambiado de forma sutil. Está claro que la autodestrucción temeraria no funcionó. Entonces bien podría elegir cómo morir. De esa forma, una vez que llegara al trono, al menos podría llevar consigo intactos sus recuerdos y vínculos. Comillas demasiado, Lord Rou. ¿Acaso rechaza mis sentimientos por culpa de Lady Enkidu? Artemisa dejó escapar un suspiro extrañamente desolador. A Lady Enkidu no le importaría. A Enkidu realmente no le importaría. Pero Rou sí lo hizo. En ese instante, el aire se onduló levemente, la luz y la sombra se acumularon como copos de nieve a la deriva, y una nueva figura surgió de ellas. Artemisa. Con su sencilla túnica blanca ondeando al viento, la diosa de la sabiduría de Atenas llegó con una expresión decididamente tempestuosa. Atenea había visto cada uno de los movimientos de Artemisa. Ambas eran diosas vírgenes. ¿Cómo podía esta mujer ser tan descarada? Ella, Atenea, había sido la primera en intentar reclutar a Rou. Aunque no lo hubiera logrado del todo, el orgullo de la diosa de la victoria jamás permitiría que alguien más lo captara después. No tenía nada que ver con sentimientos románticos. Era simplemente una cuestión de dignidad. Apareció Atenea. Rou dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que este aliado seguía siendo fiable. Al invocar la bendición que ella le había otorgado, no solo había rastreado las raíces de las acciones de Artemisa, sino que también había anticipado correctamente que Atenea intervendría. Desde el principio había creído que vendría la diosa de la sabiduría. Con su poder, él podría retirarse sin problemas. En cualquier caso, Enkidu se encontraba en un momento crítico. Era mejor no iniciar una pelea en ese momento. No debe molestarla. Ah, ¿Atenea? La diosa de la luna giró la cabeza y la miró. Sus ojos se volvieron completamente claros e inmóviles, como un lago sin ondas. Por un instante, un destello de picardía juguetona brilló en ellos. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó, fingiendo inocencia. ¿Podría ser que? Disculpa, no me había dado cuenta. Atenea se calmó casi de inmediato, pero tuvo la clara sensación de haber caído en una trampa. Se obligó a sonreír. Lo que te imaginas no tiene nada que ver conmigo, lo que importa ahora es esto. Dio una palmada y sonrió. Artemisa, amiga mía, ¿qué piensas hacerle exactamente a la persona que está bajo mi protección? Artemisa ladeó ligeramente la cabeza. Su expresión era la viva imagen de no sé de qué estás hablando. Pero ambas eran diosas y se conocían desde hacía mucho tiempo. Era imposible que Atenea no entendiera lo que insinuaba. Artemisa estaba tergiversando deliberadamente la naturaleza de la relación de Atenea con Rou. Las diosas vírgenes debían mantener su pureza. Ese era el juramento que le habían hecho a Zeus, rey de los dioses. Así que Atenea tuvo que aclarar su postura. Si actuaba precipitadamente, Artemisa podría aprovecharlo para distanciarse y fingir que no había pasado nada. Al final, a pesar de haber sido alguna vez dioses mecánicos, nunca les faltó astucia. Aunque Artemisa siempre aparentaba ser una chica inocente. La diosa de la sabiduría se negó a ser arrastrada a ese campo de batalla.
Ella no dijo nada que coincidiera con las especulaciones de Artemis. Cualquier implicación indecente o ambigua fue enteramente invención de la diosa de la luna y no tuvo nada que ver con ella. Lorou, por favor, venga conmigo. Atenea apartó la mirada de Artemisa y la fijó solemnemente en Lorou. En ese momento, parecía en todo su esplendor la diosa de la sabiduría y la guerra, serena, resuelta, con su cabello plateado y sus ojos carmesí que le conferían un aire heroico. Extendió la mano y tomó la de Lorou, dispuesta a llevárselo consigo. Atalanta quedó completamente atónito. Era la primera vez que veía a dos diosas forcejeando por un mortal. Lorou echó un vistazo a la mano de Atenea. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo en esta situación no cuadraba del todo. Eso no servirá, Atenea. Artemisa se interpuso entre ellos y el frente. Este es mi dominio sagrado en el mundo mortal, no puedo permitir que simplemente te vayas con él. Comillas, ¿y usted dice que Lord Rowe es su agente? Por supuesto, Artemisa, Lord Rowe aún conserva la bendición que le concedí. Las palabras de Atenea se interrumpieron bruscamente. En ese mismo instante, un rayo de luz de luna cayó sobre Rowe. La diosa de la luna sonrió, radiante y hermosa. En nombre de Artemisa. Mi amado. A partir de este momento, la brillante luna será tus ojos y tus manos. Siempre iluminará y sostendrá el camino que recorras. Tras declarar esto, Artemisa dirigió su mirada a Atenea y parpadeó con picardía. Disculpas, dijo, pero ahora él también cuenta con mi bendición. Atenea. Al fin y al cabo, eran dioses. Para otorgar bendiciones como esta. ¿No fue eso un poco demasiado informal? Capítulo 94, como cabría esperar de un sabio. Capítulo 94, como cabría esperar de un sabio. Al igual que en todas las demás ocasiones en que había sido bendecido por un dios, esto no era lo que Rowe deseaba. Y, como siempre, podía sentir claramente cómo se hacía más fuerte. La luna brillante como tus ojos y tus manos. De ahora en adelante, donde quiera que brillara la luz de la luna, su campo de visión se expandiría drásticamente. Con solo pensarlo, la luz misma podría convertirse en un arma y ser utilizada libremente. Esto último no le importaba mucho. Lo primero, en cambio, tenía su utilidad. Aún con un cuerpo primitivo y una constitución física inhumana, su vista ya había superado la razón. Eso no significaba que no hubiera margen de mejora. Una visión más nítida significaba una percepción más precisa. Y una percepción más aguda le permitía trazar mejor las líneas que conducían hacia la muerte. Sí, la más reciente bendición divina ya estaba siendo cuidadosamente incorporada al plan que Rowe seguía tramando para alcanzar su propio fin. Dicho esto. Comillas, ¿no es esto un poco demasiado informal? Rowe miró a la complacida Artemisa y a la ligeramente sorprendida Atenea. Atenea estaba realmente sorprendida. Ella valoraba mucho a Rowe, eso era evidente. Como diosa virgen, había estado dispuesta a compartir su gloria con él. La diosa de la sabiduría amaba a quienes poseían sabiduría, y la diosa de la guerra se deleitaba con los guerreros que podían llevar la batalla a la victoria. Rowe tenía ambas cosas. Decir que la consideraba amor no sería ninguna exageración. Pero ella no esperaba que Artemisa, al conocerlo por primera vez, llegara tan lejos. Entre los dioses, la diosa de la luna siempre había sido pura y distante. Se suponía que su bendición era la más difícil de obtener. Ahora él también es mi representante, Atenea. Artemisa habló con evidente satisfacción. Tras un breve instante, Atenea exhaló y recuperó la compostura. HMPH, calculé mal. Comillas, la diosa de la sabiduría admite que se equivocó. Cuanto más sabio es uno, más claramente comprende que nada en este mundo puede calcularse a la perfección, dijo Atenea solemnemente. Pero Artemisa, incluso entre los dioses, existe un orden. Yo fui quien primero otorgó mi bendición a Rowe. Yo estuve allí primero, Artemisa. Pero aún no has llegado a la meta, Atenea, respondió Artemisa sin pudor. Yo también soy la diosa de la competición. Para mí, mientras la carrera no haya terminado, siempre se pueden intercambiar las posiciones. Desesperanzado. Estaban empezando de nuevo. Rowe las observó en silencio mientras las dos diosas, de alguna manera, volvían a enfrascarse en otra discusión. En cierto modo, el espectáculo fue de una magnitud mucho mayor que las disputas entre Enkidu y Ereshkigal. Como era de esperar del sabio, provocar que dos diosas de nivel divino principal se peleen por él al mismo tiempo. Al oír la voz en su oído, Rowe entrecerró los ojos. Comillas, Hermes, ¿eres tú? ¿No dijiste que bloquearías a todos los dioses acosadores por mí?
Sí, lo hice, pero los dioses principales están más allá de mi autoridad. El mensajero de los dioses apareció a su lado, una figura parecida a un bardo, con el pelo azul tinta, que flotaba sin esfuerzo, con una sonrisa radiante. Ni hablar de detenerlos, ahora mismo ni siquiera tengo la cualificación necesaria para mirarlos directamente. Atenea y Artemisa figuraban entre los 12 dioses olímpicos más importantes, solo superadas por Zeus, Poseidón y Hades. Junto con Apolo, podían competir por el título de dios principal más poderoso después de los 3 gobernantes. La diferencia entre ellos y los dioses comunes era abismal. Así como los humanos comunes no podían mirar directamente a los dioses comunes, sin permiso, no podían mirar directamente a esos dos. Aunque me obligue a mirar, lo único que veo son 2 pilares de una divinidad abrumadora, dijo Hermes, extendiendo las manos. No hacía falta que lo señalara. Yo ya sabía que la disputa entre las 2 diosas estaba atrayendo rápidamente la atención de la mitad del panteón griego. Comillas, se trata de Su Alteza Artemisa, la diosa de la luna y la competencia, y Su Alteza Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Parecen estar discutiendo. ¿Discutiendo sobre qué? Sobre una persona. Comillas, ese es el sabio de Uruk que luchó contra el señor Ares, dios de la guerra. Comillas, pensar que podía hacer que 2 diosas vírgenes se pelearan por él al mismo tiempo. Las voces susurrantes llegaron a ambas diosas al mismo tiempo. Se detuvieron. Se dieron la vuelta. Sus miradas se alzaron al unísono. Comillas, ¿por qué se detuvieron? Parece que, ¿están mirando hacia aquí? Eso es imposible. Solo nos comunicábamos por telepatía. ¿Cómo podrían sus altezas oírnos? Padre Zeus, por favor, sálvanos. Auge. La luz de la luna cayó como un martillo. Una mano blanca se movió con pereza. Los dioses del cielo, de la tierra y del mar fueron amordazados y golpeados en un instante, lanzados de un lado a otro como muñecos de trapo por el poder divino. El entretenimiento de los dioses principales. ¿De verdad creían que tenían permitido ver eso? Maldita sea. Los dioses se dieron cuenta, casi de inmediato, de que habían sido víctimas de una trampa. ¿Y quién los preparó? Lorou se ha ido, Lorou, mi Lorou. Al mirar el lugar donde Lorou había estado de pie, Artemis dejó escapar un gemido. La diosa de la sabiduría también guardó silencio, frunciendo el ceño con delicadeza, mientras una extraña sensación de pérdida se agitaba en su pecho. ¿Por qué no pudieron simplemente tomarse de la mano un poco más de tiempo? No, ¿en qué estaba pensando? Esto era simplemente el anhelo de sabiduría de la diosa de la sabiduría. Eso fue todo. En cualquier caso, esta vez había ayudado a Rou. Si en el futuro le pidiera ayuda, él no debería rechazar la oportunidad de una conversación privada. No, tampoco era eso. Atenea respiró hondo. Antes de marcharse, le dirigió una última mirada a la diosa de la luna, que seguía murmurando para sí misma con frustración. Disfruta de tu obsesión a solas, Artemisa, me voy. Ja 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 ja. Eso es lo que pasa por ver el programa. Fuera de Arcadia, en la orilla del mar, Joe alzó la vista hacia el patético estado de los dioses en el cielo, la tierra y el mar, todos maltrechos y desaliñados, y no pudo evitar reírse a carcajadas. Le hizo mucha gracia. Ja 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 ja, Row, lo hice bien, ¿verdad? Hermes flotaba a su lado, buscando claramente halagos. Como mensajero de los dioses, era el enlace entre la divinidad y la humanidad, capaz tanto de dejar descender la voluntad divina como de interceptarla discretamente, al menos para los dioses comunes. Y quienes habían estado observando, por pura coincidencia, eran todos dioses comunes y corrientes. Así pues, a petición de Rou, había relajado las restricciones y permitido que aquellas deidades aburridas presenciaran la discusión entre Atenea y Artemisa. Al mismo tiempo, dejó que las 2 diosas principales escucharan claramente los comentarios del público. El entretenimiento de los dioses principales no era algo que otros pudieran espiar. Una paliza era prácticamente un acto de misericordia. Rou aprovechó la oportunidad para escabullirse. Después de todo, solo había venido para confirmar el estado de Enkidu. Dado que se encontraba en una etapa crítica de su transformación, era mejor no molestarla. Estuvo bien, dijo Rou con una leve sonrisa. La próxima vez que tenga que pegarte, seré más suave. Hermes. ¿Se suponía que debía estar agradecido por eso? Decidió no pensar demasiado en ello. Sabio de Uruk, me despido primero, dijo Hermes. Si alguna vez me necesitas, solo tienes que llamarme. El viento me guiará hasta ti. Dicho esto, desapareció una vez más. En cierto modo, era un hombre realmente diligente.
Joe permaneció en su sitio, sumido en sus pensamientos. ¿Realmente estás aquí? Una voz clara sonó a sus espaldas. La joven cazadora de larga cabellera verde avanzó con paso firme, cada paso largo atraía la mirada, su falda se balanceaba con cada andar, sus esbeltas caderas se movían con una confianza inconsciente mientras se acercaba a él. El sabio Rowan de las leyendas de Uruk. Atalanta se detuvo y alzó la mirada, con los ojos brillantes y serios. Yo, Atalanta, en nombre de un discípulo de San Enkidu, te desafío. Rou esperaba que ella lo encontrara. Después de todo, aún conservaba el arco y la flecha que Enkidu le había dado. Pero al oír esas palabras, guardó silencio por un instante. ¿Hablaba en serio? Coma. Capítulo 95, deseando abordar el largo, aterrizando en la línea de meta. Capítulo 95, deseando abordar el largo, aterrizando en la línea de meta. Atalanta, por supuesto, hablaba completamente en serio. Ella sabía perfectamente lo fuerte que era el hombre que tenía delante. Uno de los 3 reyes de Uruk. Igual que el señor Enkidu. Una existencia comparable a la de un dios principal. Precisamente por eso, la humillación no podía quedar impune. El crimen de hacer esperar al señor Enkidu 1000 años. Ella tenía que hacerle pagar por eso. Así que si quieres pelear, pelea ya. ¿Puedes dejar de hablar? En la orilla, Joe alzó la mano y miró impotente a Atalanta, quien en ese momento tenía los dientes clavados en su brazo y se negaba a soltarlo por mucho que él la sacudiera. La muchacha del bosque, cuyo largo cabello se parecía al de Enkidu pero carecía de ese brillo puro y verde, y en su lugar tenía un tenue tinte amarillento, no dijo nada, simplemente apretó más los dientes. Si de verdad pelearan, todo terminaría en un abrir y cerrar de ojos. La diferencia entre ellos ya había quedado clara. Aunque Rou se quedara quieto, el Atalanta no podría infligirle ni un rasguño. Ella lo entendía mejor que nadie. Por eso, de principio a fin, nunca se le había ocurrido realmente derrotarlo. Ella solo quería molestarlo, acosarlo. Bo. Un gemido ahogado, como el de una pequeña bestia protestando, se escapó entre sus dientes rechinando. Rou miró hacia un lado y observó la escena. Sus caderas ligeramente levantadas. Su delgada cintura se tensó inconscientemente. Las orejas de bestia asomaban entre su larga y ondulada cabellera. Orejas de bestia. Como héroe griego cuya leyenda se transmitió a través de los siglos, Atalanta era, naturalmente, un semidios. En Grecia, era casi raro encontrar a alguien con un nombre en la mitología que no tuviera sangre divina. Los dioses caminaban entre los hombres y se entregaban a todo tipo de placeres. De ese caos surgieron innumerables semidioses y monstruos. Un rey de los dioses, un humanoide artillero autopropulsado, era el más infame de todos. Los semidioses poseían rasgos que los diferenciaban de los humanos. Heracles poseía un físico esculpido e inhumano. Y este gato que tiene delante. Esas orejas no dejaban lugar a dudas. Si no me sueltas, no me culpes por ser descortés, advirtió Rou, con un tono más cansado que enfadado. Comillas baba. Si tienes agallas, mátame, el señor Enkidu jamás te lo perdonará. Esta vez, no invocó a Artemisa, sino a Enkidu. Atalanta no era tonto. Por supuesto, Rou no tenía intención de matarla, al fin y al cabo, era alguien a quien Enkidu había ayudado a criar. Comillase. Un instante después, Atalanta se estremeció violentamente, y un sonido de sorpresa escapó de su garganta. Los dedos de Rou le habían rozado la oreja. Acarició suavemente el suave pelaje de la punta. Una sensación desconocida la recorrió, haciendo que todo su cuerpo perdiera fuerza. Debido a que era una semidiosa con rasgos bestiales, sus sentidos eran extremadamente agudos, y precisamente por eso, sus orejas eran su punto débil absoluto. Sus dientes apretados temblaban, su cuerpo, ligeramente entrenado pero no excesivamente musculoso, se retorcía contra su voluntad. El color desapareció de sus mejillas, para luego volver al repentinamente. Al instante siguiente, se desplomó sobre el pecho de Rou. Sus caderas curvas chocaban contra su muslo, balanceándose bajo su falda. Rou estaba a punto de retirar la mano y marcharse discretamente. Parece que regresé en un momento bastante delicado. No esperaba que el sabio de Uruk fuera tan romántico. Una voz burlona sonó en su oído. Hermes flotaba en el aire, con la apariencia de un espectador más en una obra de teatro. No me hagas caso, continúa, por favor, continúa. Atalanta despertó de golpe. Hay que reconocer que, en ese instante, su postura era realmente muy sugerente. Se puso de pie de un salto.
En cuanto a Rou, simplemente apretó los dedos formando un puño en silencio. Dije que no me importaba. De hecho, tengo asuntos que atender. Me iré pronto. Espera, no me agarres. Prometiste pegarme con más suavidad esta vez. Nadie esperaba que la concesión recién otorgada se canjeara tan rápidamente. Un rato después. Las olas subían y bajaban a lo largo de la orilla, mientras el sol calentaba la suave arena. Atalanta miró a Hermes, el mensajero de los dioses, que ahora lucía una espectacular colección de moretones e hinchazón. Luego dirigió su mirada hacia Rou, que tranquilamente se sacudía las manos. Atalanta volvió a apretar los dientes. Humillación. Había sido humillada de nuevo delante de un dios. Ese sabio odioso. La princesa de Arcadia se sonrojó hasta las puntas de las orejas. Creo que con una paliza basta, ¿no?, dijo Hermes, alzando ambas manos en señal de rendición, completamente desprovisto de la dignidad propia de un dios cercano a los dioses principales. Pasaba por aquí. Acabo de llegar. No vi nada de lo que estaban haciendo antes. Debería haberse callado la boca. Por supuesto, incluso si se hubiera mantenido en silencio, era imposible que Rou no notara su presencia. Y Hermes era un bromista nato. Aplaudir la desgracia ajena en situaciones como esta era prácticamente un acto reflejo. Entonces, te fuiste y luego volviste. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Rou, arqueando una ceja. He venido a traerte un mensaje. Hermes se enderezó un poco. Comillas, ¿no dijiste que querías convertirte en un héroe? Recientemente, un joven llamado Jason ha comenzado a reunir héroes para navegar a través del gran mar en busca del legendario vellocino de oro, símbolo de riqueza y aventura. Si participas, seguramente te convertirás en un gran héroe alabado a lo largo de los siglos. Su tono denotaba cierta adulación. Al ver que Rou se sumía en sus pensamientos en silencio, Hermes aprovechó la oportunidad para escabullirse de nuevo. Si interrumpías la buena acción de alguien, quedarte más tiempo era como pedir que te golpearan 2 veces. Rou, en efecto, estaba pensando. Jason, el vellocino de oro. No necesitó pensarlo mucho para saber lo que se avecinaba. El viaje de largo. La gran aventura que se cantaría en épocas posteriores, donde cada uno de los héroes a bordo de ese barco quedaría registrado en la leyenda. ¿De verdad podría mantenerse al margen de algo así? Una sonrisa asomó en sus labios. Ya había entrado en la presencia de los dioses, pero eso aún no era suficiente. El supremo entre los tres grandes gobernantes aún no se había centrado realmente en él. Su viaje en busca de la muerte no había hecho más que empezar. ¿Vas a regresar? Preguntó, mirando a Atalanta. Comillas, yo no te dejaré escapar tan fácilmente. El rostro de Atalanta se enrojeció de nuevo. Pues haz lo que quieras, respondió Rou sin rodeos. En cualquier caso, si las cosas siguieran su curso natural, el Atalanta también estaría involucrado en esa aventura. ¿Qué quieres decir con como quieras? Atalanta estalló de repente. No me hagas creer que te estoy acosando. Comillas, ¿no es así? Comillas, por supuesto que no. Pues haz lo que quieras, seas o no seas. El joven Jason reunió a muchos héroes en aquel barco de leyendas. Bajo la bendición de los dioses, el Argo surcó las olas del mar abierto, llevando consigo los votos de aquellos que buscaban forjar una gran aventura en el mundo. Jasón, Heracles, Cronos y muchos otros cuyos nombres resonarían a través de los siglos, embarcaron en aquella heroica nave. Pero cuando finalmente superaron todos los obstáculos y se acercaron a su meta, descubrieron algo inesperado. Alguien ya había llegado a su destino antes que ellos. El relato de los argonautas. Mediodía antes. Tras embarcarse una vez más y cruzar el mar Egeo, Rou contempló en silencio la tierra que se extendía ante él. ¿Dónde es esto?, preguntó Atalanta. Estaba de pie sobre un arrecife, arco en mano, contemplando el palacio que se alzaba desde la costa. Este es el reino de Cólquida, en el Cáucaso, respondió Rou con desgana, el lugar donde yace el vellocino de oro. Se giró hacia el mar y, sin dudarlo, levantó el dedo corazón hacia cierto rey del mar que lo había lanzado a través de las aguas como una flecha. Él había querido viajar en el Argo. No aparece directamente en la sala del jefe. Bajo la superficie del mar Egeo, las algas se mecían y una tenue luz parpadeaba. Una figura hermosa, con cabello largo y azul oscuro, cuyo género era difícil de determinar a simple vista, abrió sus ojos azules y comprendió al instante el gesto de Rou. El gesto del sabio. ¿Era esta su manera de expresarle respeto? Capítulo 96, el amor de Medea fue rechazado. Capítulo 96, el amor de Medea fue rechazado.
Esta vez, Rou no responsabilizó a Hermes de nada. Con la autoridad de Hermes, apenas podía controlar a los dioses menores problemáticos. Esperar que detuviera a un dios principal ya era pedir demasiado. Y mucho menos el dios supremo entre los dioses principales. Poseidón, rey del mar. Ni siquiera el propio Rou se había dado cuenta al principio. Si bien Poseidón, uno de los tres grandes reyes de Grecia, quizás no alcanzara la estatura de Zeus, entre los dioses principales era indiscutiblemente el supremo. Y en alta mar, nadie podía interferir en lo que el rey del mar decidiera hacer. Sin embargo, ese pensamiento no desanimó a Rou. Si acaso, eso le complació. Dado que Poseidón ya había comenzado a prestarle atención. Entonces Zeus no debería estar muy lejos. Rou imaginó el rostro del rey de los dioses cuando finalmente lo vio, esa mezcla de arrogancia, furia y divina importancia personal, y no pudo reprimir una risa silenciosa. Una risa extraña sin motivo aparente, dijo Atalanta desde el arrecife cercano, lanzándole una mirada de reojo. Su expresión reflejaba un desdén manifiesto. Si estoy feliz, me río, respondió Rou sin pudor. Así que, chico, llevas un buen rato ahí arriba. ¿Has visto algo? Comillas, no me llames así. Al instante, Atalanta arqueó la espalda y sus orejas de bestia se erizaron, con el pelaje endurecido. Mostró los dientes, intentando parecer feroz, aunque solo consiguió que pareciera más una gatita enfadada. Está bien, no te llamaré así. Al fin y al cabo, los niños crecen, se vuelven más difíciles de manejar. Comillas va. Atalanta finalmente cedió. Se impulsó desde la roca y se abalanzó sobre él, mordiéndole el antebrazo con la fuerza de un animal salvaje. Solo después de permanecer así un rato pareció calmarse. HMPH. La princesa de Arcadia se dio la vuelta con un rubor aún en las mejillas. Hay una ciudad por delante. Una ciudad. Ese debe ser el reino de Cólquida, donde reposaba el vellocino de oro. Entonces, vámonos, dijo Rou sonriendo. Primero entraremos en la ciudad y veremos qué es realmente este vellocino de oro. Dado que habían sido enviados aquí antes de lo previsto, no había necesidad de regresar y esperar a los héroes de largo. Sería mejor ver si podía simplemente tomar el vellocino de oro antes de que llegara alguien más. Aunque el vellocino de lana fuera un tesoro de Grecia, las leyendas decían que nadie que pusiera sus manos sobre él tenía un buen final. Rou quería verlo con sus propios ojos. Para ver si podía concederle su deseo. Dejarlo morir. HMPH, haz lo que quieras, murmuró Atalanta. Se limpió un rastro de baba que aún le quedaba en la comisura de los labios, con el rostro todavía sonrojado. Espero que te mueras ahí dentro. Sin embargo, a pesar de esas palabras, no pudo evitar seguirlo. Con mucho gusto, respondió Rou. Comillas, alguien se proclama héroe lejano y suplica por el legendario vellocino de oro. En el gran salón del palacio de Cólquida, el rey Eetes estaba sentado en su trono. Su rostro ya mostraba las marcas de la edad, pero su postura permanecía erguida, su alta estatura aún le daba la apariencia de un guerrero. Mientras escuchaba el informe de su guardia, entrecerró ligeramente los ojos. En ellos, un tenue resplandor verde parpadeó. No lo veas, respondió sin dudarlo. Como tierra que albergaba el vellocino de oro, un tesoro casi único en todo el Egeo, Cólquida atraía a multitudes de visitantes. Hombres que se autodenominaban héroes llegaban en cada generación, cada uno buscando vislumbrar ese tesoro. Pero un tesoro tan preciado no era algo que Eetes exhibiría a la ligera. No es que temiera sus espadas o sus intrigas. Contaba con poderosos caballeros a su servicio, y él mismo no era ningún debilucho. Su padre era Helios, el dios del sol. Su madre era Perse, hija del océano. Si su herencia de ese poder hubiera sido un poco más fuerte, fácilmente podría haberse convertido en un verdadero dios en lugar de un semidios. Aún así, este linaje significaba que, a pesar de su edad, Aeetes todavía tenía la fuerza suficiente para destrozar bestias con sus propias manos. No tenía motivos para tener miedo. Justo cuando el asistente estaba a punto de retirarse para comunicar la negativa del rey, una voz clara resonó en la sala. Espera, padre. Mi querida hija Medea, ¿tienes algo que decir? Eetes dirigió su mirada hacia quien hablaba. Era una chica menuda. Su cabello lila claro estaba recogido en una coleta alta, y algunos mechones sueltos sobre su frente resaltaban sus finas cejas y ojos. Un sencillo vestido de gasa blanca ceñía su esbelta cintura, con una abertura en la falda que dejaba entrever su pálido muslo. Sus pantorrillas, cubiertas con medias blancas, se flexionaron ligeramente al hacer una reverencia.
Esta era Medea, la princesa de Cólquida, que aún no tenía 16 años. Eetes, como padre, quería mucho a su hija. Medea, sin embargo, nunca había abusado de ese afecto. Incluso ahora, mantenía una postura respetuosa. Padre, ¿puedo preguntar el nombre de ese hombre? Con el permiso de su majestad, respondió el asistente, inclinando la cabeza, se hace llamar Row, de Arcadia. Fila. Como la mayoría de la gente de aquella época, Medea pensó inmediatamente en el sabio de Uruk de los relatos. Por supuesto, esa cifra data de hace más de 1000 años. Probablemente fue solo una coincidencia de nombres. Respecto a este hombre, padre, creo que deberías conocerlo, dijo Medea en voz baja. Siento que cuenta con la bendición de muchos dioses. Los ojos de Eetes se entrecerraron aún más. Un héroe que había recibido múltiples bendiciones divinas no era alguien a quien pudiera descartar a la ligera. Cólquida se encontraba lejos de Atenas y Arcadia, y las noticias entre la gente común viajaban lentamente. Las recientes leyendas sobre Rou aún no se habían extendido hasta allí. Pero las bendiciones de los dioses por sí solas bastaban para que cualquier gobernante fuera prudente. Déjenlo entrar, ordenó Eetes con un gesto de la mano. El asistente partió inmediatamente para cumplir con su orden. Hija mía, has vuelto a ayudar a tu padre. ¿Deseas una recompensa?, preguntó Eetes. Padre, espero que puedas perdonar a esos plebeyos. Antes de que pudiera terminar, la expresión amable del rostro de Eetes desapareció, sus facciones se endurecieron como el hierro frío. Esto es lo único que no puedo conceder, dijo con firmeza. Este país es mi país. Aunque los impuestos que exijo sean elevados, ¿cómo se puede permitir que la gente común se queje? Debo usar sus muertes para reafirmar mi autoridad. Medea guardó silencio. Ella ya esperaba esa respuesta, pero aún así, oírla en voz alta le dejó un sabor amargo en la garganta. Eetes era un tirano. Todos en Cólquida lo sabían. Era cruel, arbitrario y derrochador, y toda su extravagancia recaía sobre las espaldas del pueblo llano. No permitía ni la más mínima insatisfacción. Una sola queja sobre sus impuestos, dicha descuidadamente mientras tomaba una copa, bastaba para que alguien fuera apresado y ejecutado por los guardias del palacio. Medea era hija de Eetes, pero también era una hechicera de la era divina, versada en muchas cosas. Sabía que el camino que había recorrido su padre solo podía terminar en tragedia. Y, sin embargo, ella no tenía poder para detenerlo. Lo único que pudo hacer fue dejar escapar un suspiro silencioso, cuyo sonido quedó ahogado por el eco de los pasos que se acercaban al vestíbulo. Pasos firmes. Ella miró hacia la entrada, y Eetes entrecerró los ojos una vez más. El que apareció era un hombre joven. Un joven, en realidad. Cabello negro, ojos negros. De complexión delgada y porte refinado, casi apacible. Rou entró solo. Atalanta permaneció fuera del palacio. La princesa, que se había criado en el bosque, no sentía predilección por los salones abarrotados. Rey Eetes, saludos. Rou hizo una pequeña reverencia. Eetes se levantó de inmediato y ofreció un gesto similar. Un hombre bendecido por múltiples dioses era, como mínimo, un igual en rango. Así que tú eres Rou, dijo el rey. Yo soy Eetes, gobernante de Cólquida. Esta es mi hija, Medea. ¿Es realmente él? Medea observaba con abierta curiosidad. Este hombre era claramente diferente de los farsantes y fanfarrones que lo habían precedido. Se ve muy guapo, ¿verdad? El pensamiento se le cruzó por la mente y un rubor le subió al rostro. Su corazón dio un pequeño y extraño sobresalto, como si algo afilado y emplumado lo hubiera atravesado. Por un instante, Medea sintió un hormigueo en todo el cuerpo. Espera un momento. Una sonrisa de disculpa asomó en los labios de Rou, y luego, con indiferencia, extendió la mano y agarró el aire vacío. De aquel espacio vacío, sacó de un tirón a un niño pequeño y alado que sostenía un arco, con el rostro del pequeño dios lleno de incredulidad. Comíllase, ¿cómo me encontraste? ¿Cómo puedes verme? Espera, ¿qué estás haciendo? La protesta atónita del niño se interrumpió cuando Rou balanceó la pierna. Con una patada certera, mandó al chico por los aires. Medea se quedó mirando, sin palabras. Si no se equivocaba, ese niño tenía que ser Cupido, el dios que gobernaba el amor. Este extraño héroe. Acababa de patear literalmente al dios del amor. Capítulo 97, que el guerrero mate al dragón. Capítulo 97, que el guerrero mate al dragón. Solo después de que Rou hiciera volar al pequeño niño alado, Medea logró volver a mirarlo.
La extraña oleada de calor que había sentido antes en el pecho ya había desaparecido. Eso por sí solo le dijo todo lo que necesitaba saber. No había error, ese niño realmente había sido Cupido. Solo las flechas de ese dios travieso podían hacer que una persona se enamorara a primera vista en el momento en que posaba sus ojos en alguien. Pero las emociones dictadas por otra persona siempre eran algo lamentable. Medea sintió un alivio silencioso que la invadió. Al mismo tiempo, su impresión de Rose se fue suavizando aún más. Había frenado esa manipulación antes de que pudiera echar raíces. De acuerdo, continuemos, dijo Rose mientras aplaudía, como si nada grave hubiera ocurrido. Alzó la mirada hacia Eetes, que seguía allí de pie, atónito y en silencio. Eres verdaderamente extraordinario, logró decir finalmente Eetes tras una larga pausa. No fue nada, apenas merece la pena mencionarlo, respondió Rose. Para él, en realidad no había sido más que espantar una mosca. Cupido, el dios que regía el amor, era un alborotador habitual en los cuentos griegos. Ni siquiera los dioses se libraban de sus travesuras. Como la encarnación del amor, podía jugar libremente con los corazones de aquellas deidades griegas que buscaban el placer. Sin embargo, si uno pudiera percibirlo, atraparlo y eliminarlo primero, entonces su influencia podría evitarse por completo. Eso era algo trivial para Rose. Y desde luego no iba a dejar que Cupido actuara sin control. Si no recordaba mal, fue precisamente a causa de una broma de ese tipo que Medea, princesa de Cólquida, se vio empujada paso a paso hacia el camino de una bruja vengativa. En cuanto a ofender a la que está detrás de Cupido, Afrodita, la diosa de la belleza. Francamente, Rose estaría encantado si otro dios descendiera con la intención de matarlo. Que alguien le traiga un asiento al señor Rose, ordenó Eetes. Por mucha crueldad que ocultara en su corazón, en apariencia el rey seguía siendo impecablemente cortés. Sin embargo, Rose no se sentó. Gracias por su amabilidad, majestad, dijo, pero ya he expuesto el propósito de mi visita. Espero que pueda concedérmela. Comillas, te refieres al vellocino de oro. Eetes ladeó ligeramente la cabeza y golpeó con un dedo el reposabrazos de su trono. Debes entender que el vellocino de oro es un tesoro único que los dioses nos han otorgado a través de Hermes. No es algo que cualquiera pueda tomar. Precisamente por eso no puedo permitir que este viaje sea en vano, respondió Rose. Luego reveló los favores divinos que lo rodeaban, bendiciones de Ares, Atenea, Artemisa y Hermes, quienes, en este caso, podrían considerarse allí simplemente para completar la lista. La expresión de Eetes cambió, un instante de cálculo cruzó por sus ojos, seguido de un asentimiento a regañadientes. En ese caso, muy bien. Hizo una pausa y luego añadió, pero tengo condiciones, se las explicaré sobre la marcha. Si se arrepiente, puede dar marcha atrás cuando quiera. Tal como en la historia que se contaría más tarde, Eetes exigió que Rose. Primero, somete a la pareja de toros divinos con cabezas de bronce y cuerpos de hierro, las bestias que usaba para arar los campos, que arrojaban fuego por sus bocas. En segundo lugar, después de arar la tierra, siembra los dientes de un dragón venenoso en el suelo y luego derrota a los feroces guerreros que surgirán de él. En tercer lugar, finalmente, enfréntate al feroz y astuto dragón que custodiaba el bosque y el propio vellocino de oro. 3 ensayos. No se podía omitir ninguno. Si Rose lograba cumplir con todas esas promesas, Eetes juró en nombre de su reino que le entregaría el vellocino de oro. Pero uno se sorprendió. Ya conocía el guión, pero aún así puso cara seria y escuchó como si fuera la primera vez. Eetes lo miró, y las comisuras de sus labios se curvaron en un arco ligeramente complaciente. Estos juicios fueron despiadados. A menos que un dios descendiera en persona, no debería haber habido manera de que ningún héroe mortal pudiera superarlos. Lo que Aetz no sabía era que los pensamientos de Rose ya se habían desviado hacia otro lugar. Abandonaron el palacio juntos, escoltados por un contingente de guardias. La ciudad, estado de Cólquida, se extendía a su alrededor, con sus calles anchas y sus edificios majestuosos bajo el sol. Sin embargo, la luz del sol que se filtraba por los tejados, brillando tenuemente, iluminaba más polvo que vida. La gente se escondió dentro de sus casas. Los rostros, que deberían haber sido alegres y bronceados, estaban en cambio pálidos y demacrados, asomándose tímidamente por puertas apenas abiertas y ventanas cerradas. Un país que debería haber prosperado bajo el favor divino se estaba marchitando bajo el gobierno de Eetes. La mirada de Rose recorrió a los ciudadanos de ojos hundidos, luego se dirigió brevemente a los tejados, donde Atalanta los acechaba desde arriba,
arco en mano. A su otro lado estaba Medea, con el ceño ligeramente fruncido por la preocupación mientras caminaba. Interesante, murmuró, y luego alzó la vista hacia adelante. Habían llegado a los campos. Por favor, Lorou, dijo Eetes, haciendo un gesto. Lorou asintió y dio un paso hacia el terreno abierto. Un estruendoso bramido sacudió el aire. Junto con el temblor llegó el calor, surgieron llamas y dos figuras titánicas emergieron en el extremo más alejado de los campos. Los toros divinos. Los labios de Eetes se curvaron en una sonrisa de satisfacción. En un instante, su sonrisa se congeló. Porque los dos enormes toros que habían aparecido con tanta ferocidad se dieron la vuelta en el instante en que vieron a Lorou y huyeron sin mirar atrás. Eetes miró fijamente sin expresión. Los labios rosados de Medea se entreabrieron ligeramente. Solo Lorou parecía ligeramente divertido. ¿De dónde sacaste estos dos toros?, preguntó con naturalidad. Se dice que son bestias divinas de Uruk, respondió Eetes antes incluso de darse cuenta de que estaba hablando. En otras palabras, eran descendientes del toro del cielo. O, para ser más precisos, los restos del cuerpo parecido a una nube del toro del cielo, dispersos hace mucho tiempo por Lorou, se habían condensado posteriormente en estas criaturas. Su fuerza era quizás tan solo una 10.000.000ª parte de la original. Aún así, apenas calificaron como sucesores del toro del cielo, lo suficiente como para heredar una cosa a la perfección. El terror instintivo se grabó en ellos la primera vez que se enfrentaron al sabio de Uruk. Realmente seguía encontrándose con viejos conocidos allá donde iba. Si no quieres una paliza, vuelve aquí, dijo Lorou. No levantó la mano ni dio un paso. Simplemente habló. Al instante, los toros se quedaron paralizados en plena carrera y, temblando de pies a cabeza, retrocedieron obedientemente hacia él como bueyes gigantes y nerviosos. Eetes observaba en silencio a sus amadas bestias. Sabía cuánto esfuerzo le había costado domarlos, casi había perdido la vida en el intento. Y ahora. Eetes sintió de repente que sus esfuerzos anteriores habían sido completamente inútiles. ¿Era este el poder otorgado por Artemisa, la diosa que gobernaba la caza y la domesticación? Continúa, Lorou, dijo el rey, esforzándose por mantener la calma. Usa los toros para arar la tierra y luego siembra estos dientes en ella. Pronto brotarán feroces guerreros. Entregó un contenedor. Estos son los dientes que dejó el dragón que custodia el bosque. Poseen la resistencia de la parte más fuerte del dragón. Al mismo tiempo, los guerreros que engendran llevan la bendición de Ares, dios de la guerra. Solo las espadas en sus propias manos pueden atravesar sus cuerpos. Debes tener cuidado. En ese momento, Aetz no pudo evitar recuperar algo de confianza. Sí, esta vez funcionaría. Poco tiempo después, la tierra, recién arada por los dóciles toros divinos, comenzó a moverse. Comillas rugido. Los guerreros surgieron de la tierra, con sus armaduras resonando y lanzas y escudos en mano. En el instante en que abrieron los ojos, estos se fijaron en Lorou, y cargaron contra él con un único y furioso grito de guerra. Lorou levantó la mano y golpeó al que tenía más cerca en el casco. Comillas, ¿por qué ruges? La reprimenda del sabio estalló en el campo. El guerrero al que golpeó se quedó allí aturdido, con la mandíbula desencajada, como si le hubieran sacado los pensamientos de la cabeza. Aetz también se quedó mirando. Estos eran espíritus de guerra bendecidos por el mismísimo Ares. Y la primera reacción de este hombre fue abofetear a uno de ellos. Estaba intentando morir en el acto. Tú, dijo Lorou, con voz repentinamente tranquila, irás inmediatamente a someter al dragón en el bosque, lo quiero vivo. El método que utilizó fue el mismo que cuando se enfrentó a Ares. Él, a través de la bendición del dios de la guerra grabada en su piel, tocó el mismo concepto que habitaba en aquellos guerreros y lo manipuló a su favor. Comillas sí. Los guerreros nacidos de la tierra se arrodillaron inmediatamente al unísono, sus voces se fusionaron al recibir la orden. En perfecto orden, formaron filas, se apartaron de Lorou y marcharon hacia el bosque. Eetes no dijo nada. Su mente se había quedado entumecida. ¿Era esta una prueba que había preparado para otra persona? Porque daba la sensación de que era él quien estaba viendo puesta a prueba su capacidad para aceptar la realidad. Medea observaba, completamente absorta. Jamás se habría imaginado que las pruebas que su padre había ideado, obstáculos que habían aplastado a tantos supuestos héroes, pudieran ser ignorados con tanta ligereza. ¿Podría ser? Este hombre era realmente el mismísimo sabio de Uruk. Capítulo 98, Medea, ¿has considerado la posibilidad de convertirte en rey?
Capítulo 98, Medea, ¿has considerado la posibilidad de convertirte en rey? Entre los guerreros nacidos de los dientes del dragón y el propio dragón, ¿cuál era realmente más fuerte? Mientras los guerreros nacidos de la tierra marchaban en formación hacia el bosque donde yacía el vellocino de oro, esa pregunta surgió en la mente de todos, sin que nadie la invitara. La respuesta llegó antes del atardecer. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse tras el horizonte, los guerreros regresaron. Regresaron cargando con el dragón. La bestia estaba cubierta de heridas, con las escamas rotas y desgarradas, y su enorme cuerpo aún se retorcía mientras permanecía suspendida entre sus garras. Ante esa escena, los espectadores solo pudieron intercambiar miradas entre sí. La realidad había hablado. Frente a estos guerreros, cada uno formado a partir de las partes más fuertes del propio dragón, el dragón nunca tuvo ninguna posibilidad. Al final, solo tenía una hilera de dientes. Pero esos colmillos habían sido esparcidos por la tierra, y de cada diente había nacido un guerrero, cada uno de ellos portador de ese mismo filo letal. Y, además, contaban con la bendición de Ares, dios de la guerra. No es de extrañar que el dragón hubiera perdido. Los ojos de Medea brillaron levemente ante la escena. Eetes, por otro lado, estaba empapado en sudor frío. Rey Eetes, dijo Rou en voz baja, como puede ver, he cumplido las 3 condiciones que me impuso, ¿no es así? Tos. Eetes se aclaró la garganta, intentando recuperar la firmeza en su voz. Rou es, sin duda, el héroe más ingenioso que he conocido, dejó escapar un suspiro contenido. Sin embargo, el vellocino de oro es un tesoro sumamente valioso. Lo he escondido en un lugar muy secreto. ¿Qué te parece esto? Quédate en Colquida unos días y luego te lo entregaré. Era obvio para cualquiera que tuviera ojos. Eetes estaba ganando tiempo, buscando una manera de romper su promesa. Padre. Medea, por instinto, dio un paso al frente. Tras haber intuido poco a poco la verdadera identidad de Rou, quiso interceder por él, instar a su padre a no actuar imprudentemente. Pero Eetes nunca le dio la oportunidad. Basta, todos pueden retirarse por hoy. Su tono se volvió brusco. Rou, te prepararé las mejores habitaciones. Estoy cansado. Eso es todo. Dicho esto, Eetes se dio la vuelta y se marchó con un contingente de guardias, mientras sus vestiduras reales ondeaban tras él. Medea se quedó hasta el final, miró a Rou con expresión de disculpa. No te preocupes, convenceré a mi padre para que cumpla su palabra. Rou simplemente hizo un gesto con la mano, indicando que no le importaba. Tras su partida, los campos quedaron en silencio bajo el cielo rojizo. Atalanta cayó silenciosamente tras él. HMPH, ese tipo se atreve a retractarse de su palabra. Sus orejas de bestia se crisparon, su joven rostro lleno de indignación mientras alzaba su arco, queriendo instintivamente apuntar a la figura distante del rey. Rou la detuvo con una mirada. No hace falta, me aseguraré de que cumpla su promesa. Él sonrió. Dado que Eetes juró en nombre de este país, podemos simplemente dejar que este país tenga un nuevo gobernante. ¿No sería eso mejor? ¿Qué tramas? Preguntó Atalanta antes de poder contenerse. Luego, como si corrigiera su propio desliz, añadió rápidamente, no te hagas una idea equivocada. No me preocupas. Simplemente no soporto a la gente que rompe sus promesas. ¿Comillas de verdad no lo sabes? Rou se giró y la miró fijamente. ¿Comillas qué? ¿Qué? Atalanta parpadeó, sorprendida. El hecho de que la miraran tan seriamente hizo que sus mejillas se sonrojaran ligeramente. Las tsunderes siempre pierden, dijo Rou solemnemente. Le dio una palmadita en el hombro y se marchó. Dejando atrás únicamente a una cazadora desconcertada. ¿Tsundere? ¿Perder? La estaba llamando perra. Las orejas de Atalanta temblaron violentamente y apretó los puños. Comillas, hombre odioso, todavía no me has dicho qué piensas hacer. Lo sabrás esta noche. Oye, deja de morderme otra vez. ¿Tienes idea de lo difícil que es limpiar esa baba? La angustiada queja de Rou se desvaneció con los últimos rayos de luz del día. Noche. En el palacio de Colquida, en la alcoba de la princesa, Medea estaba sentada sola en su escritorio. Vestía un camisón fino, llevaba el pelo de color lila recogido y, a la luz de las velas, se miraba en un espejo pulido con los ojos cerrados, sumida en una profunda concentración. Ella estaba adivinando. Indagando en su interior y consultando el espejo mágico para recuperar las verdades ocultas en las profundidades de su mente.
Como la princesa más querida de Cólquida, Medea había estudiado con innumerables magos desde su infancia, y su talento para la hechicería siempre había sido excepcional. Había recibido el favor de Hécate, diosa de la magia, y había dominado con facilidad muchas formas de hechizos y brujería. Sin embargo, en realidad, Medea rara vez usaba magia de espejos. Era muy perspicaz desde joven. Para la mayoría de las preguntas, no necesitaba ningún ritual para encontrar la respuesta. Solo que hoy no estaba segura. Ese joven, comillas, es el realmente el mismísimo sabio de Uruk. Solo si ella lo confirmaba podría intentar persuadir a su padre adecuadamente. Aunque sabía que, con el temperamento de Eetes, incluso conocer la verdad no necesariamente lo convencería en su corazón. ¿Es obvio? No. Una voz sonó a sus espaldas. Medea abrió los ojos de golpe y, a través del espejo, vio el reflejo de Rou. En algún momento, apareció en su habitación, sentado en una silla detrás de ella como si perteneciera a ese lugar, con su túnica gris blanquecina cubriendo su cuerpo holgadamente y su largo cabello negro meciéndose suavemente a la luz de las velas. Medea se quedó paralizada un instante, pero no entró en pánico. Después de todo, si el sabio de Uruk, que regresó del vacío después de 1000 años, realmente quisiera hacerme algo, no podría resistirme de todos modos, ¿verdad? Ella esbozó una leve sonrisa, aunque no se giró. Continuó observándolo únicamente a través del espejo. Lou tampoco la miró directamente. En cambio, dirigió su mirada hacia la ventana oscura. Parece que tienes muchas quejas sobre tu padre. No son quejas, son preocupaciones. Medea negó con la cabeza. Los métodos de mi padre son erróneos. No apruebo lo que hace. Eso ya es insatisfacción. Lou aplaudió suavemente. Eetes es autocrático y tiránico, es cruel e injusto, gobierna mediante el miedo dentro de sus fronteras e incumple sus promesas a los de fuera. Y tú, Medea, eres la hija predilecta de Hécate, desprecias ese tipo de gobierno. Medea no lo negó. Aunque criticaba a su padre, cada palabra que decía era cierta. ¿Y qué? Bajó la mirada. Solo soy su hija, y ni siquiera tengo derecho a heredar. Me consiente porque la magia que aprendo le ayuda a mantener su indulgencia y crueldad. Solo soy una herramienta. Eres una herramienta, coincidió Rou, terminando la frase por ella. ¿No quieres cambiar eso? ¿Cambiar? Medea finalmente se giró para mirarlo, atónita. Sí, cambio. Rou sonrió levemente. Puedo ayudarte a convertirte en el gobernante de este país. Si eres rey, puedes controlar tu propio destino. Nunca más tendrás que ser la herramienta de nadie. Pero a cambio, debes prometerme algunas cosas. Cumple tu palabra y dame el vellocino de oro. Gobierna con bondad a la gente de esta tierra. Trata al pueblo llano y a quienes están bajo tu autoridad con la misericordia que se les ha negado hasta ahora. Habló largo y tendido, casi como si no necesitara en absoluto la respuesta de Medea. Pero en realidad, ese era el mismo plan que ya le había mencionado a Atalanta ese mismo día, cambiar al señor de Cólquida. Esa era también la razón por la que había venido aquí en silencio durante la noche. Fuera de la ventana, un par de ojos felinos lo observaban atentamente en la oscuridad. Pero no puedo, y no lo permitiré, respondió Medea. Tras su sorpresa inicial, recuperó la compostura. No puedo asesinar a mi propia familia para usurpar un trono que no me pertenece. Una bruja que nunca había sido alcanzada por la flecha de Cupido no estaba tan desquiciada como la pintarían más tarde las leyendas. Sus ojos violetas, fijos en el hombre que tenía delante, reflejaban la claridad de una verdadera maga, así como una profunda e impotente tristeza. Lou, por supuesto, sabía que este era el problema fundamental que no se podía ignorar. No hay necesidad de matar a nadie, ni siquiera hace falta hacerles daño. Al decir esto, la sonrisa de Lou se amplió, lentamente se puso de pie. Si tu padre, el rey, y tus hermanos fueran capturados, y tú fueras el único que quedara para administrar los asuntos de esta tierra. Entonces, con el tiempo, no te quedaría más remedio que ascender al trono a regañadientes, ¿verdad? Imposible. Medea quería decirlo sin rodeos. Eetes comandaba un poderoso ejército, y él mismo era un formidable semidios. A menos que Rou interviniera personalmente. Pero eso lo cambiaría todo. Yo quería ser visto como un héroe, no como un bandido que saqueó una nación. Aunque en esta época la línea que separaba al héroe del bandido era difícilmente clara, él aún tenía su propia línea que trazar. Medea también lo entendió, sabía que él no se abriría camino hasta el trono simplemente mediante la violencia abierta. Sin embargo, al instante siguiente,
Sintió que el suelo temblaba levemente bajo sus pies. Se giró hacia la ventana. Afuera, vio llamas que se elevaban y siluetas que se movían rápidamente en la noche. Los guerreros de los dientes del dragón y el dragón que custodiaba el bosque. El poder que Rou ahora tenía en sus manos. Los guerreros son los soldados más preciados de Etes, y el dragón es la bestia mágica que custodiaba los bosques de Colquida. Nada de eso tiene que ver contigo ni conmigo. La voz de Rou era tranquila. Durante el día, ya había demostrado su capacidad para controlarlos, pero la vanidad de Etes jamás permitiría que tal cosa se hiciera pública. Hacía tiempo que había ordenado que el asunto quedara enterrado en el silencio. Rou se acercó y extendió la mano hacia Medea. Así que, princesa Medea, solo tú puedes hacerte cargo de este caos. Te ayudaré a estabilizar el país y a sentarme en su trono. A cambio, recibiré el título de héroe que salvó el reino. Una victoria limpia para ambos. Este era el plan que Rou había terminado de redactar mucho antes del anochecer. Medea lo miró aturdida. Entreabrió ligeramente los labios, incapaz de hablar por un instante. No se esperaba que la preparación de Rou fuera tan meticulosa, con cada detalle ya considerado y organizado. Después de un largo silencio, finalmente murmuró. Rou, usted es tan aterrador como un demonio. Rou no lo negó. Soy un demonio, dijo, pero solo un demonio que ataca a los libertinos. Él quería el vellocino de oro. Esa fue una de las razones. Pero más allá de eso, sencillamente no podía soportar la tiranía de Etes. Sentía disgusto al ver a los oprimidos. Sintió repugnancia al ver a los opresores regodeándose en su propia crueldad. Así que decidió actuar. Él mismo era alguien que vivía libremente, y por eso podía convertirse en el demonio que devoraba a aquellos que abusaban de esa misma libertad. El bien y el mal, separados por un solo pensamiento. ¿Para qué molestarse en decir de qué lado cayó? Pero tú también eres una heroína, dijo Medea. Sus labios se curvaron en una sonrisa más radiante que ninguna otra que hubiera mostrado jamás. Levantó la mano y posó suavemente los dedos en la palma de él, recorriendo sus líneas. Él era un héroe. Un héroe para los mortales. Y el héroe que había abierto la jaula que rodeaba su vida. En ese momento, él era su héroe. Coma. Capítulo 99, Rou, ¿has considerado convertirte en rey consorte? Capítulo 99, Rou, ¿has considerado convertirte en rey consorte? Rou salió de la habitación de Medea y se encontró con un par de ojos penetrantes y depredadores. El amplio corredor del palacio estaba vacío, una alfombra roja se extendía por el suelo bajo el suave resplandor de la luz de las velas. La semidiosa permanecía allí de pie, con los brazos cruzados, apoyada contra la pared. Su esbelta cintura se inclinaba ligeramente hacia adelante, y sus gráciles curvas, delineadas por la tenue luz, descendían lentamente. Al ondear el dobladillo de su vestido, se podía vislumbrar vagamente la forma de sus caderas redondeadas y elevadas contra la piedra. En el instante en que vio a Rou, se apartó de la pared. Las medias de seda negra se movieron mientras caminaba directamente hacia él. Entonces ella le agarró la mano. Y mordió. Chico, ¿qué estás haciendo exactamente?, preguntó Rou, visiblemente desconcertado. Nada, simplemente estoy molesto. Atalanta soltó el brazo con un bufido de disgusto. Me hiciste esperar aquí afuera durante mucho tiempo. Y estás impregnado del perfume de esa mujer, imperdonable. Si un cachorro nunca se recupera, ¿se le puede seguir llamando cachorro?, se rió Rou. Comillas, repítelo y te voy a morder hasta matarte. El temperamento del gatito se desató con facilidad. Vale, no te enfades, dijo Rou, alzando la mano y acariciando con calma la cabeza de Atalanta. Todo está listo. Mientras hablaban, la puerta de la habitación de Medea se abrió una vez más. Medea salió. Miró a Rou, se levantó ligeramente la falda e hizo una reverencia formal. Perdóname por haberte hecho esperar. Se había quitado el camisón holgado de antes y ahora vestía un vestido elegante. En ese instante, toda su presencia cambió. Su sencillo cuello blanco ondeaba suavemente, las mangas de color lila pálido caían como nubes, su estrecha cintura se ceñía bajo la suave tela, y la falda, abierta como una flor en plena floración, dejaba entrever sus curvas más pronunciadas. Sus largas piernas, envueltas en seda blanca, estaban ligeramente cruzadas mientras permanecía de pie, sosteniendo su postura con una elegancia natural. En ese momento, Medea poseía tanto la nobleza de una princesa como el aire insondable de una hechicera. A pesar de su corta edad, ya tiene el porte de una líder. Rou aplaudió levemente.
Gracias. Medea apretó los labios en una pequeña y cortés sonrisa. HMPH, hipócrita, murmuró Atalanta desde detrás de Lou, con voz baja y cortante. Comillas HMM, ¿y quién podría ser? Preguntó Medea. Esta es mi hija. Comillas, ¿quién es tu hija, maldito cabrón? Atalanta ni siquiera lo pensó dos veces antes de abalanzarse sobre él para morderlo de nuevo. Medea guardó silencio. Pero era evidente que había percibido la hostilidad de Atalanta. Es por culpa del señor Rowe. La joven hechicera bajó la mirada, perdida brevemente en sus pensamientos. Antes de que pudiera decidir qué pensar al respecto, unos pasos resonaron desde el otro extremo del pasillo. Varios guardias con armadura corta corrieron hacia ellos. «Princesa, ¿está usted ilesa?», gritaron al llegar junto a Medea. «Estoy bien». Medea se enderezó ligeramente. «Con el señor Rowe aquí, esté también vigilando, estoy completamente a salvo». Al principio sintió una leve inquietud. Sin embargo, tras una sola mirada a Rowe, esa sensación se desvaneció. Sus delicadas facciones se transformaron en una serena compostura. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella. «Los guerreros colmillo de dragón del rey y el dragón del bosque se volvieron locos de repente», informó un guardia sin aliento. «Se han llevado a su majestad y a varios príncipes. Eres el único miembro de la familia real que no ha sido capturado. Debemos escoltarte fuera del palacio de inmediato». «No, están aquí». El guardia nunca terminó. Un fuerte estruendo resonó a sus espaldas. Los hombres se giraron, desenvainando sus espadas, y vieron figuras imponentes que avanzaban por el pasillo. Los guerreros colmillo de dragón habían llegado. Los ojos de Medea se entrecerraron. Atalanta dejó de mordisquear a Rowe y giró la cabeza. Rowe sonrió. El guión había comenzado. La función comenzó. «Princesa, debería retirarse, nosotros». Los guardias se quedaron paralizados a mitad de la frase. Porque Medea, con su falda ondeando, pasó junto a ellos. Y siguió caminando. Hacia los guerreros. Comillas rugido. Los guerreros, nacidos de colmillos de dragón, lanzaron un rugido atronador. Rowe también dio un paso al frente, con la mirada fija. Comillas, ¿por qué rugís, idiotas? Su patada envió a uno de ellos volando hacia atrás. Los guerreros dientes de dragón restantes retrocedieron al unísono. Su intención era arrodillarse ante Rowe en ese momento, pero él las detuvo, el tiempo suficiente para que Medea diera un paso al frente y extendiera los brazos. «Este cuerpo pertenece a la princesa de Colquida», declaró. «Si te atreves, da un paso adelante». La armadura tintineó suavemente. Estos guerreros, tan feroces apenas unos instantes antes, bajaron lentamente sus lanzas y escudos al suelo. Entonces se arrodillaron. Para cualquier observador, se trataba de un saludo dirigido a Medea, no de un derrumbe provocado por Rowe. Los guardias solo pudieron mirar con incredulidad. Ni siquiera el rey Eetes había logrado controlar del todo a los guerreros dientes de dragón. Sin embargo, allí estaban, inclinándose ante la princesa Medea. «Nos vamos, señor Rowe». Medea giró la cabeza hacia él, con una brillante sonrisa que iluminaba su rostro. El disgusto de Atalanta no hizo más que aumentar. Pero ella comprendió el plan de Rowe, así que se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua y se limitó a apretar los dientes en silencio. No le caía bien Medea. Por alguna razón, siempre percibía un olor a serpiente proveniente de la princesa. Los gatos y las serpientes son enemigos naturales. Así que la odió por instinto. «Seguidme, señores míos», exclamó Medea con voz clara y resuelta. «Seguid mis pasos y que este país vuelva a la paz». La princesa salió del palacio. Las llamas arrasaban la ciudad, pero tanto los guerreros colmillo de dragón como el propio dragón del bosque, cada vez que la veían, bajaban la cabeza al unísono. Fue una sumisión. El caos fue engullido y aquietado. A medida que la noche se hacía más tenue y el cielo palidecía, Rowe observó a Medea caminar paso a paso. Con cada paso, más figuras la seguían. Con cada paso, la postura de esta niña se enderezaba y se elevaba, y una autoridad invisible se cernía sobre sus hombros. De princesa, caminó hacia rey. La princesa que se convertiría en rey. Cuando por fin amaneció, con la luz derramándose sobre los tejados del palacio, Medea, con su largo vestido ondeando tras ella, había llegado a la entrada de la corte real. Debido a los disturbios de la noche anterior, una gran multitud se había congregado en la plaza frente al palacio. Había guardias presentes, así como los plebeyos que Eetes había ordenado arrestar para que sirvieran de carne de cañón. Medea estaba de pie en lo alto de la escalera.
Detrás de ella, los guerreros diente de dragón se alineaban en dos filas severas. Rou y Atalanta tomaron sus lugares junto a ella. Medea miró de reojo a Rou. Me dedicó una pequeña sonrisa alentadora. La princesita respiró hondo y sonrió también, esta vez con clara determinación. A todos, estoy profundamente afligida, exclamó, y su voz resonó por toda la plaza. Lamento profundamente lo sucedido esta noche. Mi padre, mi hermano mayor, todos han fallecido. Si no fuera por el señor Rou, me temo que yo también habría corrido la misma suerte. Pero lo que me entristece aún más es esto. Vi venir este día hace mucho tiempo. La multitud intercambió miradas, pero nadie interrumpió. Esta era la hija más querida de Eetes, y solo por eso guardaban silencio. Mi padre Eetes fue grande en su día, era sabio y poderoso, pero ahora ha envejecido, ya no puede tomar decisiones acertadas, ha cometido muchos errores, y esos errores nos han llevado hasta este momento. Como su hija, comparto esa culpa. Por lo tanto, en este momento de crisis, debo dar un paso al frente para expiar sus pecados. Ahora, en nombre de la princesa de Cólquida, declaro esto. Pueblo mío, sois libres. A partir de hoy, nadie tiene derecho a atarte, nadie tiene derecho a limitar tu libertad. Porque todas las personas nacen libres. Bañada por los primeros rayos del sol, la figura de Medea parecía casi sagrada mientras recitaba el guión que Rou le había dado. Su estatus, su aplomo y los guerreros diente de dragón a su espalda hacían que cada palabra resultara mucho más convincente. Comillas, alabado sea la princesa, gritó alguien sin pensarlo. Larga vida a la princesa. Larga vida al rey. El grito de júbilo cambió en el aire. Los leales guardias y ministros de Eetes, ocultos entre la multitud, se percataron de hasta dónde se habían extendido los gritos, pero las voces del pueblo eran demasiado fuertes. Sus objeciones fueron rápidamente acalladas. En ese instante, Medea reclamó el trono. Con la familia real desaparecida y el caos cerniéndose sobre el país, quien había evitado el colapso era el más capacitado para gobernar. Sin embargo, hay alguien a quien debo agradecer, continuó Medea. La plaza volvió a quedar en silencio. Sin el señor Rou, no estaría aquí. Sin sus palabras, jamás habría comprendido el profundo sufrimiento de la gente. Él fue quien me dijo que liberara a los oprimidos y que les concediera su libertad. Ese era su deseo. Él es nuestro héroe, él es mi héroe. Rou parpadeó. Miró a Medea, y un tenue resplandor brilló en sus ojos violetas al reflejar su figura. Esto iba bastante más allá del alcance del papel que se había escrito para sí mismo. En su plan, él era solo un personaje secundario, que se infiltraría discretamente como el héroe del país, se apoderaría del vellocino de oro y luego seguiría adelante. Eso fue todo. Ahora, sin embargo, observó cómo Medea apartaba suavemente un mechón de pelo de su frente, levantó ligeramente la falda con un gesto formal, y un leve rubor tiñó sus delicadas mejillas. La princesita entreabrió sus labios rosados y habló en voz baja al héroe que estaba a su lado. Le invito solemnemente a permanecer en este país, señor Rou. Por favor, conviértete en mi esposo. Atalanta sintió que algo se rompía en el fondo de su mente. Capítulo 100, la superioridad moral. Capítulo 100, la superioridad moral. El héroe que salvó a la nación. Así es como lo llamaban los habitantes de Cólquida en sus últimos años. Porque él sofocó el caos que asolaba su patria. Porque colocó a una sabia princesa en el trono como su nueva reina. Porque hizo un pacto con la princesa reinante de que todas las personas nacerían libres. Porque se comprometió mediante juramentos, tanto a los hombres como a los dioses. Y cuando todo eso terminó, se marchó tan discretamente como había llegado. Las leyendas de los héroes griegos. Comillas, todavía no hay noticias del señor Rou. Sí, Su Alteza, todavía no hemos encontrado ningún rastro del señor Rou. Ya veo, parece que sí que estaba un poco impaciente. En el palacio real de Cólquida, Medea ladeó ligeramente la cabeza, sus faldas púrpuras y blancas caían en cascada sobre el trono del rey. Tras escuchar el informe de su doncella, una expresión de impotencia apareció en su bello rostro. Había transcurrido algún tiempo desde aquel supuesto motín. Desde aquella noche, Medea se encargó de todos los asuntos de Estado en nombre del rey del reino. Aún no se había celebrado la coronación formal, pero en la práctica, ya poseía la plena autoridad de un monarca. Desde sus primeros intentos torpes hasta su actual aplomo, la joven había demostrado tener la capacidad suficiente para convencer a toda una nación. Como maga, siempre había sido una persona de aguda intuición y extraordinaria sabiduría.
Sin embargo, ahora, sentada en el trono que se había ganado, no podía sentir alegría. Porque Rou se había escapado. Tras aquel día, tras aquella confesión pública, solo dejó un único mensaje. Todavía eres joven, no somos adecuados. Luego tomó el vellocino de oro y desapareció. Probablemente ya se había marchado de Cólquida. Pero hablaba en serio. Buh. Medea infló las mejillas con frustración. Y no soy pequeña en absoluto. Sin duda, ella era mayor que aquella chica que lo seguía a todas partes. Su Alteza. La criada, al ver el berrinche infantil de su princesa, no pudo evitar intervenir. Últimamente, mucha gente en el país ha estado esperando que usted asuma formalmente el título de rey. Lo sé, eso no es importante. Medea agitó la mano con pereza. No, eso es extremadamente importante, no. La expresión de la criada permaneció completamente impasible. Sabía perfectamente que la princesa tenía ese estado de ánimo todos los días. Por suerte, Medea nunca había sido alcanzada por la flecha de Cupido. Si bien sentía un afecto sincero por Lou, no llegaba al punto de la locura total. Preparad la ceremonia, dijo Medea, alzando la cabeza de nuevo mientras se recomponía. Sí. La criada respondió de inmediato, un poco sorprendida. Así pues, en el corazón de la princesa, el país seguía teniendo mayor importancia que el romance. Una vez que me convierta oficialmente en rey, podré ordenarles que encuentren al señor Lou y lo traigan de vuelta, ¿verdad? El rostro de Medea se sonrojó de emoción. La determinación brillaba en sus ojos. Estaba claramente decidida a encontrar a su héroe. El rostro de la criada volvió a quedar inexpresivo. Retrató su idea anterior. Su princesa estaba completamente inmersa en sus sentimientos. Se acabó. Este país no tiene salvación. Lo mejor es dejar que todo sea destruido. Por supuesto, ni Medea ni su criada sabían que Lou en realidad no había abandonado Cólquida. Él y Atalanta seguían vagando dentro de sus fronteras. El sol del mediodía brillaba sobre los campos a las afueras de la ciudad. La gente, con la espalda inclinada hacia la tierra amarilla, trabajaba la tierra. Señor, ¿de verdad no se va a quedar? Un anciano permanecía de pie al borde de un estrecho sendero entre campos, inclinándose ligeramente mientras hablaba. Si permaneces aquí, sin duda solicitaré a su Alteza que te otorgue el título de señor de toda esta zona. Lou se rascó la cabeza mientras observaba al anciano suplicar. No pudo evitar preguntarse qué expresión pondría aquel hombre si le dijera que él era quien había huido del palacio. Desde que abandonó la ciudad real, no había regresado ni una sola vez. En cambio, se había quedado aquí fuera, en los campos que se extendían más allá de las murallas. Bajo la antigua tiranía de Etes, la mayoría de los jóvenes fuertes de Cólquida habían sido arrestados y obligados a realizar trabajos forzados y servidumbre. Ahora que Medea había ascendido al poder, esas personas habían sido liberadas y enviadas a sus hogares. Pero muchos de los campos, antaño cultivados únicamente por los ancianos, estaban abandonados y cubiertos de maleza. Incluso los jóvenes y fuertes que regresaban, ante tal desolación, se encontraban prácticamente indefensos. Aquella era todavía una época en la que la humanidad caminaba junto a los dioses. Los humanos poseían muy poco conocimiento. Cuando se enfrentaban a dificultades, lo único que podían hacer era rezar. Sin embargo, los dioses no siempre respondían. Lou estaba allí para ofrecerles algo diferente. Les enseñó a dividir y organizar sus campos, a limpiar los canales de riego, a construir molinos de agua. Las técnicas que existían en Uruk hace 1000 años parecían milagros aquí. El tiempo pasó. El trabajo, que al principio había sido caótico, poco a poco se fue ordenando. Pero los ancianos seguían insatisfechos. Ahora esperaban que Lou se quedara, echara raíces y los guiara hasta una cosecha abundante. A sus ojos, este hombre ya se había convertido en un mensajero de la tierra misma. Habían recibido algo, así que ahora deseaban apoderarse de aún más. Eso también era parte de la naturaleza humana. Lou se negó sin dudarlo. Ya te he enseñado todo lo que podía enseñarte, dijo con calma. Si me quedo más tiempo, no te servirá de nada. Veo. El anciano parecía decepcionado, pero como Lou nunca había demostrado ningún milagro evidente, solo conocimiento, aún podía aceptarlo. En ese caso, le deseo un buen viaje. Se podría decir que fue una suerte. Los beneficios que les había aportado aún no habían llegado al punto en que estuvieran dispuestos a negar el precio necesario para retenerlo. Lou sonrió mientras veía marcharse al anciano. Detrás de él, oculta entre la densa vegetación, se oía una voz clara. Es tan aburrido,
se quejó el orador. Podrías terminar todo esto en un instante, pero en vez de eso, desperdicias mucho esfuerzo. Eso no sería nada divertido. Lou volvió a mirar hacia los árboles. La chica emergió, con su largo cabello verde con un toque amarillento, aún algo despeinado. Sus orejas de bestia se crisparon. La expresión de Atalanta reflejaba su habitual impaciencia forzada mientras cruzaba los brazos. Su menuda figura, envuelta en verde, se mantenía erguida y recta. Desde la tela oscura que cubría sus caderas, sus largas piernas se extendían como troncos de árboles jóvenes, enraizados en los campos. Chico, ¿sabes por qué rechacé la propuesta de Medea? ¿Cómo voy a saber lo que piensas? No, lo que pienses no tiene nada que ver conmigo. Los ojos de Atalanta reflejaron pánico. Entonces, un instante después, se dio cuenta. Espera, ¿a quién llamas niño? Comillas, después de todo este tiempo, ¿todavía te niegas a admitirlo? Joe entrecerró los ojos y miró la mano que Atalanta estaba mordisqueando. Solo después de que ella finalmente lo soltó, él sacó algo con pereza. El vellocino de oro. Utilizó la reluciente piel, adquirida hacía poco tiempo, para limpiarse la saliva de la mano. Había que admitir que este tesoro griego resultaba inesperadamente práctico para la limpieza. HMPH. Atalanta volvió a mostrar los dientes. Joe ignoró la pantalla. Miró los campos y habló. Porque un héroe que solo puede permanecer en un lugar, que no puede llevar felicidad a la gente allá donde va, no tiene sentido que exista. Por eso les enseñó conocimientos en lugar de usar poderes místicos para conjurarles una cosecha. De esta forma, incluso después de su partida, podrían seguir cosechando los frutos de su propio esfuerzo. Él no se quedaba en un solo lugar. No podía quedarse en un solo lugar. Un héroe errante no estaba destinado a mostrar su fuerza una sola vez y luego desvanecerse en el olvido. Y de esta manera, puedo situarme en una posición moral superior, lo que hace que sea mucho más satisfactorio cuando derroto y les doy lecciones a esos supuestos héroes. Joe dirigió su mirada hacia el mar a lo lejos. En el horizonte, entre el vaivén de las olas, era como si ya pudiera divisar la vela de un barco que se acercaba. Llevo mucho tiempo irritado con esa gente. Atalanta guardó silencio. De alguna manera, ella sentía que la segunda parte de su explicación era la verdadera razón. Coma. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.